capítulo número 3, el verso desde el 1 hasta el 10, y se titula La curación de un cojo. Pero cuando aquí la palabra habla de alguien que está cojo, se refiere a un paralítico, a alguien que está paralizado de los pies totalmente y no puede caminar, no puede moverse. Vamos a ver, este libro de los Hechos fue escrito por un médico de Antioquía de Siria llamado Lucas, que también escribió el Evangelio según Lucas, y nos dejó este legado precioso de lo que aconteció en aquel lugar. Yo quiero que vean lo siguiente. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Primero, ya Cristo había partido de la tierra. Ya Cristo había resucitado, había sido crucificado y había resucitado y estaba a la diestra del Padre Celestial. Entonces, los discípulos se quedaron sin su líder, sin su maestro, sin el Mesías de Israel, sin el Cristo. Y entonces, ¿qué hacer ahora? Comenzaron entonces ellos a prepararse un camino, a llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocían, y comenzaron a luchar en un mundo muy hostil. ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba judaísmo, y el judaísmo, nosotros somos judeocristianos, pero en el judaísmo siguen esperando que el Mesías, que el Cristo venga a la tierra a salvarnos, pero nosotros los cristianos creemos que ya el Mesías vino a salvarnos y que ese Mesías se llama Yeshua o Jesús, lo que decimos en español. Esa es la diferencia más importante entre judaísmo y cristianismo. Nosotros salimos de allí, pero ya no estamos allí. Sin embargo, toda la palabra antiguo testamentaria, veterotestamentaria, sí tiene o contiene hechos, leyes, promesas, profecías, consejos que son aptos para nosotros, que son agradables y están aquí en la palabra, de los cuales nos apropiamos. Pero ahora Cristo ha venido y ha cumplido todas las profecías que hablaban en el Antiguo Testamento sobre su llegada, su venida a esta tierra. Juan y Pedro se encuentran en este pasaje que vamos a leer ante una situación crítica. Todavía ellos, habiendo conocido a Cristo, participaban de algunas ceremonias en el templo. Y sucedió lo que vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. O sea, el paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, mirando en él, o fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces el paralítico les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saliendo se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que el Señor bendiga esta su palabra. Aquí está sucediendo algo muy importante. Este hombre, este paralítico, se sentaba cada día o lo llevaban a la puerta, La Hermosa, para pedir limosna. Pero también en su pensamiento y en su mente, él esperaba que sucediera algo en su vida,
que hubiera algún cambio notorio en su vida, ya fuera en su economía, en sus finanzas, pero también en su salud. Y él pensaba que sentado en aquella puerta, como al templo pasaban hombres justicieros o llenos de justicia, hombres buenos, personas piadosas. Él pensaba que alguno de ellos tenía tanto amor en su corazón que pudiera aliviarle de su condición. Y por eso se sentaba en aquel lugar. Cuando digo parado, no es que estuviera de pie, sino que estaba estacionado en aquel lugar para que sucediera algo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas o hoy mismo queremos que algo especial suceda con nosotros? ¿Qué puede ser algo especial? Hay personas que luchan porque su matrimonio está disuelto. Hay personas que luchan porque su economía se ha ido al piso. Hay personas que luchan porque su salud se ha deteriorado, su salud física, su salud mental. Hay personas que luchan porque han perdido a un ser querido. Hay personas que están luchando con una creencia que tienen arraigada en su corazón y sin embargo no se dan cuenta que esa creencia es la causa de su desgracia y de sus males. Porque no he visto todavía en mi experiencia de casi 17 años como pastor que los que han venido a la iglesia y me han contado: pastor, he estado amarrado con la idolatría, he tenido muñecos, he creído en esto y en lo otro, no los he visto prosperar nunca. Lo que los he visto es ir para atrás y sus vidas están llenas de familiares con machetazos en las cárceles, con tiros, con muerte, pero siguen atados al ídolo al cual han creído. Un ídolo, porque la palabra de Dios te dice que la idolatría es mala, que los agoreros, que los adivinos, que los que consultan muertos, las estrellas, porque son malos. Porque es mala esa creencia, porque moralmente en primer lugar es repudiable. ¿Por qué? Porque detestan al Dios, al creador del universo, y adoran a cosas creadas por los mismos seres humanos o por la imaginación del hombre, y ponen su fe allí y la desvían de allá, que es donde de verdad está Dios. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a una persona en el día de hoy? Salir de ese camino equivocado y encontrar el camino de salvación. Salir de allí, y para eso está la iglesia también, para, como decimos en español, darte un empujoncito para que puedas caminar, para que puedas moverte. Pero hay cosas que nos dejan ciegos, hay pensamientos preconcebidos, arraigados en nosotros, que no nos permiten crecer, madurar y desarrollarnos. Una familia en una ciudad de Estados Unidos, era una familia anciana ya, vivían comiendo comida rápida, y todos los días la comida rápida, subieron muchas libras de peso, los agarró la diabetes más dura, la presión alta, etc. Y cuando los visita un trabajador social les pregunta: ¿pero por qué solo están comiendo esto y esto, que todo el mundo sabe lo dañino que es? Ellos dijeron: bueno, es que no tenemos dinero para comprarnos otra comida y nos tenemos que ir por este camino fácil. Bueno, las personas murieron al cabo de un tiempo con una diferencia, un intervalo de unos meses el uno del otro. Cuando la policía entró a la casa por el hedor, por el mal olor que había, y se llevaron los cadáveres que estaban allí, que yacían allí, porque los hijos nunca se ocuparon de ellos, descubrieron que en un closet tenían más de $100,000 en efectivo guardado en unas bolsas, y sin embargo vivían comiendo porque decían que no tenían dinero. No sabían, no se acordaban que el dinero estaba ahí. Sí lo sabían, pero su egoísmo, su mezquindad, su falta de visión los hizo que comieran comida chatarra. Y eso es un problema que puede ocurrir en la iglesia, que la gente, en vez de invertir en aprender de la palabra, le gusta la comida chatarra de las iglesias, lo suave, lo facilito. Dios te bendice, te va a dar un carro, piensa en una casa, ya va a ser tuya, tú verás que viniendo a este servicio ya tus enfermedades serán quitadas, cuando en verdad uno tiene que trabajar en su salud
cuando en verdad uno tiene que trabajar meditando en la palabra, cuando de verdad uno tiene que hacer un esfuerzo para salir del camino equivocado y no repetir los mismos errores. Si a un animal usted le da golpes, palazos, el animal te va a huir, no va a tomar por ese camino. Sin embargo, el ser humano es el único ser en esta tierra que aunque los palos le caigan 20,000 veces, vuelven de nuevo al mismo lugar y te siguen cayendo los golpes de la vida. Este hombre que estaba ubicado allí a la puerta de la Hermosa, era una de las puertas del templo de Jerusalén. Habían varias puertas que cubrían la muralla exterior, la puerta del sol, la puerta de las ovejas, la puerta de los gentiles, la puerta de la basura o el estiércol, y estaba también esta puerta, que era la puerta llamada la Hermosa. En aquel lugar era habitual, porque era la entrada al atrio, al patio de los gentiles, que se ubicaran allí las personas que pedían dinero, porque tenían una discapacidad o una incapacidad total. Y este hombre estaba ubicado en ese lugar esperando que algo sucediera. Repito, si tú esperas en el día de hoy que algo suceda, tienes que ponerte en movimiento. Esto no es fruto de la casualidad. Este hombre era una persona que vivía en dos mundos. Estaba a la puerta de la iglesia, no estaba ni adentro ni estaba totalmente afuera. Sabía las interioridades de la iglesia, pero también las de la calle. No era una persona que tuviera una conversión real. Y eso sucede mucho en las congregaciones. Personas que tienen un pie aquí y otro pie en la calle. O a veces tienen casi los dos en la calle y solo un cuarto de pie en la iglesia. O otras que están varados entre dos mundos. Hermano mío, qué importante es que te ubiques en un lugar, o estás en la calle o estás en la iglesia. Ubicarse en un lugar y tener sentido de pertenencia. ¿A quién yo le pertenezco? Estar en la calle significa pertenecer al enemigo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa hay en la calle? En la calle hay unos trepando por encima del otro, otros tratando de hundir, aquel ofreciéndote droga, hay lugares de inmoralidad, a montones, palabras duras, soeces, hay egoísmo, la gente trata de explotarte, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú conoces a Cristo, Él hace que tú cierres esa puerta negativa y conozcas al Dios de amor que está aquí en la palabra. Pero si tú todavía sigues atado a aquello, si te sigue gustando esa comida chatarra que el mundo te da, nunca vas a crecer espiritualmente. O estás en el mundo o contra él, o estás con Dios o contra Dios. Es preciso que tú te ubiques en un lugar y sepas espiritualmente a quién le perteneces. Hermano mío, en esta hora yo les digo a ustedes que lo que sucedió aquí en este pasaje es elocuente por sí mismo. ¿Qué ocurrió? Que el hombre esperaba, el paralítico, que Pedro y Juan entraran por la puerta de la Hermosa y le dieran oro y plata, que era lo que él estaba esperando. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Lo primero es que Pedro y Juan le dicen a este hombre: míranos fijamente. ¿Por qué? Porque este hombre era como un invisible. Estaba allí, pero era parte del paisaje. Nadie reparaba en él, nadie lo notaba. La gente daba su limosna así, extendía su mano, pero no lo veía. Aquel hombre seguro que ni la cabeza levantaba. Él quería pasar como un desconocido, como un desapercibido. Pero Pedro y Juan le dicen: míranos a la cara. Seriamente queremos tener un encuentro contigo. Te prestamos atención. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien, que le prestaste atención a su necesidad, a su dolor, a su duda, a su problema? ¿O eres de los que cuando escucha el problema de alguien está mirando como un abanico ventilador para todas partes, pensando que también tú tienes problemas y que el que la otra persona tiene no va a caer sobre ti también? Qué importante no es solo tener la capacidad auditiva de oír, sino escuchar.
la necesidad de otras personas. Eso es lo que querían Pedro y Juan de este hombre. Por eso cuando el hombre